Dios les bendiga, hermanos amados, Iglesia del Señor Jesucristo, Iglesia Bautista de Lajas, también los hermanos, amigos que se están conectando también en esta hora para tener este tiempo de reflexión de la palabra del Señor. Tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos. En esta noche vamos a dar un paseo, vamos a dar una vuelta hacia el Antiguo Testamento y vamos a estar en el libro de Números. Yo iba a titular la reflexión bíblica para esta noche de esta manera: el pecado de Moisés y Aarón. Pues hermanos, porque se trata eso del pasaje en Números capítulo 20, uno de los pasajes más tristes en la Biblia y uno de los momentos más desafortunados en el ministerio, en el liderazgo que Dios le entregó a Moisés en el desierto. Antes de ello, yo quisiera orar al Señor para pasar a predicar la palabra de Dios, adelantándole, diciéndole que finalmente el mensaje no va a titularse el pecado de Aarón y Moisés, sino que se va a titular el pecado de no santificar a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, una vez más, por la bendición que nos concedes, Señor, y la oportunidad de abrir tu palabra para reflexionar en ella y conocerte a ti como eres tú, como tú, Señor, te revelas en ella, para bien de nuestras almas. Y también para llamar desde ella, Señor, a los que oyendo no tienen esta relación personal de fe con el Señor Jesucristo, que es lo que nos hace verdaderamente tus hijos. Oh Dios, y pido tu dirección para que esta reflexión sea sencilla, vaya directo al corazón de los hermanos, de la iglesia, de los oyentes. Tu Espíritu Santo glorifique tu palabra en fruto de edificación y bendición. Señor, gracias te quiero dar por esta oportunidad y a ti me encomiendo en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Como les indiqué, finalmente el título para este mensaje en esta reflexión es el pecado de no santificar a Dios. Y yo quisiera considerar, para provecho de todos, para provecho personal y provecho de ustedes, tres aspectos o tres puntos que se pueden desprender de este pasaje que vamos a estar leyendo. El primero es ver qué fue lo que originó este pecado. ¿Qué fue lo que realmente lo causó? En segundo lugar, ¿qué es en sí este pecado de no santificar a Dios? Y cómo se manifiesta, ¿verdad? En este caso y sobre todo en el contexto que vamos a estar viendo, cómo se hizo manifiesto, qué actitudes, qué conductas pues ayudaron a ver que pues no glorificamos y realmente no santificamos a Dios en tantas situaciones. Y finalmente, a modo de una aplicación final, ver entonces y concluir qué es santificar a Dios. Les invito a que vayan conmigo al libro de Números en el Antiguo Testamento. Es el cuarto libro de la Biblia, antes de Deuteronomio. Capítulo 20, voy a estar leyendo allí la palabra del Señor. Esos 13 versículos que describen esta escena. Dice esta palabra del Señor: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiésemos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?
¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Wow, Dios se santificó en el pueblo. Hermanos, en primer lugar, tenemos ahí bastante claro lo que podría ser, me parece a mí, el origen, ¿verdad?, de este pecado de no santificar a Dios. Este origen radicaba lisa y llanamente en falta de discernimiento. Era falta de discernimiento del propósito de Dios y de su presencia santa. Moisés y Aarón fallaron allí en eso. Esta era la segunda vez que el pueblo se levantaba a exigirle a Moisés y a Aarón que les dieran agua. Hermanos, y Dios aquella primera vez les hizo salir agua de una roca, como hizo en esta ocasión de una peña. Yo quiero llevarles a ustedes al libro de Éxodo, en el capítulo 17, donde se narra, y quiero narrar solamente, leer unos pocos versículos para que veamos ese trasfondo y no lo perdamos de vista. Aquí en el capítulo 17 voy a estar leyendo los versículos específicamente del 5 al 7. Dice: y Jehová dijo a Moisés, porque ya había habido el mismo reclamo de esta segunda vez anteriormente, exactamente el mismo reclamo. Entonces dice aquí: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mesach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Wow, una tentación muy fuerte que pusieron, ¿verdad?, en la cual pusieron a Dios, y eso constantemente lo estuvo haciendo aquel pueblo de Dios, y era necesario una y otra vez para ellos, en sus dudas, en sus reclamos, en su insolencia, en su olvidarse de cuántas de cuántas maneras diferentes Dios se había dado a conocer con milagros portentosos. Y Dios una y otra vez se santificó. Santificarse quiere decir darse a conocer como Él era. ¿Bien? Una y otra vez, como pasa entonces en este pasaje que estamos viendo, y quiero que volvamos de nuevo a Números capítulo 20.
Bien, quiero destacar dos instrucciones que Dios le dio a Moisés en este momento, en esta segunda vez. Una es, reúne la congregación. Y la otra, y hablad a la peña a vista de ellos. Esos dos incidentes prácticamente eran similares, pero con un detalle muy significativo. Ahora Dios le está dando una instrucción un tanto diferente a la que le dio anteriormente. Recuerdan que anteriormente, en la primera vez, Dios le dijo a Moisés que golpeara la peña. Y eso hizo Moisés con la vara, ¿verdad? Que el pueblo tenía como si pudiéramos decir, como ícono de la potencia, el poder y la fortaleza de Dios, de que Dios estaba con Moisés y que en esa vara había en cierta medida una manifestación del Dios Todopoderoso que estaba apoyando a Moisés como líder de aquel pueblo. Ahora, en este caso, Dios solamente le dijo, ve donde el pueblo, reúnelos y háblale a la peña. No dijo nada de hablarle a la multitud. Tengamos eso bien claro, porque hay aquí un detalle ¿verdad? De una manera como nosotros no santificamos a Dios muchas veces. Y es obedeciendo a mitad, obedeciendo a medias. Hubo un punto hasta donde Moisés pues iba bien, pero entonces descontrolado, lleno de enojo, tomando la responsabilidad que le correspondía a Dios, ¿verdad? Pues entonces, airado, en vez de hablarle a la peña, le habló al pueblo y golpeó la peña. ¡Wow! Qué muchas cosas podemos nosotros extraer, ¿verdad? De este detalle, de estos detalles que tienen tanta similitud a como nosotros en la vida cotidiana y aún haciendo la obra de Dios muchas veces actuamos. Dejamos de santificar a Dios, de dejar que Dios se dé a conocer, y nosotros tantas veces queremos tomar el lugar que le corresponde al Señor. Bien, estos dos detalles que les he señalado, el que reuniera a la congregación y que le hablara a la peña, son significativos. A mí me llevan a considerar que había un propósito en Dios que iba más allá de suplirle a este pueblo la necesidad física que ellos tenían, ¿verdad? Calmar la sed que ellos tenían. Me parece a mí que Dios quería una vez más, ahora que estaban más cerca, obviamente, de la tierra prometida, a punto de ser introducidos en la tierra prometida, yo veo que el propósito de Dios era redirigir la confianza de su pueblo hacia Él. Era el revigorizar la fe de ese pueblo, que era un pueblo de corazón endurecido, haciendo notable entonces su presencia entre ellos e incentivar la confianza en la victoria que obtendrían al ser introducidos en la tierra de gigantes, con la presencia del Dios Todopoderoso, vencedor sobre toda adversidad. Creo que eso era lo que Dios, de esa manera era que Dios quería santificarse para con el pueblo. Ahora, hermanos, hoy me parece también que no es diferente el propósito de Dios para la vida de su pueblo, para ti y para mí, los hijos de Dios. Él procura constantemente que nuestra fe se estimule, aunque esto signifique un peregrinar por un desierto de pruebas, de problemas, de situaciones verdaderamente difíciles, de privaciones, de temores, etc. ¿Y cómo vamos a responder nosotros? ¿Responderemos diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tenemos que ser cuidadosos de no caer en esa actitud en que cayó el pueblo de Dios en un momento dado. Me parece también que en Santiago, capítulo 1, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, y los versículos del 2 al 7, son propicios para ganar discernimiento de los propósitos de Dios en la adversidad,
y poder así santificarle nosotros en medio de esas luchas y pruebas que nosotros tantas veces tenemos. Voy a ir un momentito a la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Un pasaje muy conocido para nosotros. Fíjense la sabiduría que hay aquí y el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos míos, estoy leyendo en el capítulo 1, los versículos del 2 al 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Produce carácter, produce paciencia, dice aquí. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí hay una serie de detalles que se los podríamos, si Moisés estuviera delante de nosotros, se los podríamos leer. Mira, Moisés, mira lo que tú hiciste y mira el consejo que te da Dios, completamente contrario en las pruebas a lo que tú hiciste. Te desmandaste, no fuiste paciente, ¿verdad? Dios quería darle a aquel pueblo, darse a conocer a aquel pueblo, y en aquella prueba que ellos crecieran conociéndole más, creciendo en fe y en confianza. Y mira cómo tú dañaste, en un sentido, trataste de dañar la cosa, porque de todas maneras el Señor se glorificó. Eso lo vemos al final del pasaje, como lo veremos más adelante, hermanos. Bien, entonces, hermanos en Cristo, en este momento decisivo de Moisés y de Aarón, ellos fallaron en santificar a Dios delante de la congregación. No tuvieron el discernimiento de que estaban delante de su presencia, delante de la presencia misma de Dios, que quería manifestar su poder de una manera poderosa, como siempre lo estuvo haciendo. Dios quería santificarse, en otras palabras, darse a conocer como quien seguía con ellos y que personalmente les suplía las demandas del pueblo. Moisés falló esta vez en darse cuenta, en un sentido espiritual, obviamente, que Jehová Dios iba a revelar su presencia delante de todo el pueblo. Háblale a la peña, delante de ellos, le ordenó Dios. Aquella peña, como vimos ya anteriormente cuando los llevé al libro de Éxodo, en el capítulo 17, aquella peña ya había sido, ¿qué? Golpeada. Ya había sido herida aquella primera vez. Ahora esta segunda vez era asunto de hablarle a la peña, de hablarle a la roca. Ya Dios la había golpeado. Ahora Dios quería solamente que se le hablara a la peña. Hermano, ¿y qué aplicación tremenda podemos sacar aquí? Aquí hay un anticipo de Cristo en estos dos eventos, en el primero y en este ahora segundo, en la historia de la redención de los hombres. Así lo interpreta el Nuevo Testamento. Interpreta este mismo suceso en el pasaje de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 14, donde dice el apóstol Pablo: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Claramente tenemos allí un anticipo de lo que serían estas glorias que ahora tú y yo como pueblo de Dios podemos disfrutar. Pueblo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. La roca, y tengo roca aquí con mayúsculas porque se refiere, como en el Antiguo Testamento, a Cristo, aquella roca que seguía espiritualmente a aquel pueblo. La roca, Cristo, ya fue golpeada, ya fue herida en la cruz del Calvario, para que ahora le santifiquemos
en nuestras pruebas. ¿Cómo? Hermano, solo hay que hablarle en oración. Eso es lo que hay que hacer. Santificamos a Dios. Le santificamos ahora en nuestras pruebas y nuestras luchas. Hablándole a la roca, a Cristo, nuestro seguro Salvador, nuestro seguro Señor, el que está a la diestra del Padre para compadecerse de cada uno de nosotros, conociendo en cada detalle las pruebas tuyas, las luchas tuyas y las luchas mías y pruebas mías también. Bien. Ahora, yo quisiera también hablar a usted que está aquí en esta noche sentado, amigo, amiga, que todavía no ha conocido al Señor Jesucristo, que todavía está sin esta salvación. Yo quiero decirle en el nombre del Señor mismo, deje de golpear la roca con sus méritos personales y sus buenas obras y su conducta intachable. Deje de hacer eso. Solo háblele a Cristo. Mira cómo está la invitación tan clara de parte del apóstol Pablo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es citado de Romanos capítulo 10, versículo 8, en la última parte de ese versículo, hasta el versículo 10. Hablarle a Cristo es una manera segura de glorificar y de santificar al Padre en cualquiera que sea tu necesidad, en cualquiera que sea tu prueba, en el tiempo presente, en esa situación que ahora mismo tú estás enfrentando y pasando. Háblale, dile acerca de tus luchas. En segundo lugar, ¿qué es en sí este pecado de no santificar a Dios? ¿Y cómo se manifiesta este pecado? Básicamente, este pecado consiste, por lo que vemos en el pasaje mismo, en tomar para sí mismo el crédito que solo corresponde a Dios. Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Es lo que dice el versículo 10. ¿Cómo fue la respuesta de Moisés a la orden de Dios? No obedeció 100%, sino que se puso en el lugar de Dios en aquel momento. En este momento Moisés lo que hizo fue usurpar, robarse el lugar de Dios para decirle a los israelitas lo que él creía que Dios debería decirles a ellos. Dios, tú no los regañaste. Ellos se merecen una reprimenda bien fuerte. Y como que Moisés cogió el lugar de Dios y no hizo lo que tenía que hacer, hablarle a la roca. Para que solamente entonces Dios, al Moisés darle la orden a la peña, Dios se santificara en ello. De todas maneras, Dios lo hizo. Pero Moisés falló. Moisés falló de una manera tremenda. ¿Bien? Manifestaciones de este pecado de no santificar a Dios. Se puede manifestar este pecado en un hablar o una actitud que no expresa el carácter de Dios. La Biblia nos describe, y aquí mismo en Números, hay un pasaje, hay un hecho específicamente, donde Dios mismo habla y recomienda a Moisés como el hombre más manso sobre toda la tierra. Él fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra, y esa fue la opinión de Dios acerca de Moisés mismo. Su mansedumbre fue entonces el sello del agrado de Dios. Pero su modo de hablar a la congregación en este caso, fue arrogante, fue recriminatorio, habló envanecido y de una manera quejosa. Parece haber sido solo un momento, un arranque momentáneo de ira que se apoderó de él. Hermanos, pero fue suficiente para perder una gran bendición. La bendición de él mismo introducir al pueblo de Dios hasta la tierra prometida, cruzando aquel Jordán para llegar a la Canaán prometida. Dios le dijo,
que por ese pecado no entraría, ¿verdad?, él a la tierra prometida. Ni él ni a Aarón. Hermanos, cuidado con esos momentos, con esos arranques. Porque el fruto del enojo resulta en palabras torpes, en palabras precipitadas. El Salmo 106, en los versículos 32 y 33, nos hablan de esta triste experiencia en la vida de Moisés. Dicen estos versículos: también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Claramente lo dice allí, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. La ira, entonces, la ira descontrolada del hombre. Dice Santiago en su carta, en el capítulo 1 y versículo 20, que esa ira descontrolada del hombre no obra la justicia de Dios. Nos ponemos en el lugar de Dios para nosotros hacer lo que entendemos que es la justicia, que es lo que hay que hacerse. Y hasta terminamos vengándonos nosotros en lugar de Dios, que ha dicho: mía es la venganza. Yo pagaré, yo daré el pago. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de la ira, en medio de un coraje, en medio de desesperarnos porque no llega una respuesta que esperamos, ¿verdad?, le robamos el lugar que le corresponde al Señor? No le santificamos, hermanos. Lo dejamos mal parado. Lo representamos muy mal y provocamos malos entendidos en aquellos que nos ven y que no tienen temor de Dios y que no entienden. Y dejamos a Dios en una situación, ¿verdad?, difícil. También un hablar quejumbroso es una manera de nosotros no santificar a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho algo para Dios, pero lo hemos hecho con una actitud de queja, de recriminación hacia otros, como hizo Moisés aquí mismo en este pasaje? Por ejemplo, podríamos haber dicho alguna vez: tanta gente en la iglesia y siempre somos los mismos, los que lo hacemos todo, o algo así. Y dejamos la impresión de: si no fuera por nosotros o no fuera por mí. Cuando hacemos eso, cuando dejamos esa impresión ante aquellos que nos escuchan, entonces no hemos santificado a Dios con lo que hayamos hecho, sea mucho, sea poco. Qué cuidadosos tenemos que hacer entonces, tenemos que ser nosotros con cómo nos manejamos a nosotros mismos en cualquiera que sean las circunstancias difíciles que nos corresponda vivir. ¿Bien? En el último análisis, entonces, ¿qué es santificar a Dios? Veamos cómo termina el relato en el versículo 13. Dice claramente en este pasaje, en el versículo 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Dios se santificó en aquel momento. Aunque Dios se enojó y no aprobó la conducta desatinada, desobediente, imprudente, podríamos decir, de Moisés y de Aarón, aún así Dios le sacó agua. Podríamos decir, y perdonando la expresión, lo digo con reverencia, Dios tuvo que sacar la cara por él mismo. Eso es lo que para mí implica o puede significar, en palabras sencillas, en palabras pueblerinas, esta expresión, ¿verdad?, de que Dios se santificó a sí mismo. Dios le sacó agua de la roca a pesar de esa desobediencia de Moisés y a pesar de sus palabras presuntuosas y recriminatorias. Pero la respuesta de Dios, que de todos modos iba a ser esa, no se produjo conforme al plan original, a la obediencia que Dios esperaba de parte de Moisés y de Aarón. Háblale a la roca, no la golpees. No hables con coraje ni le hables con coraje a la roca.
solamente háblale. Pero él hizo todo lo contrario. Le habló a la roca con coraje, con refunfuño y con recriminación hacia el pueblo. Hizo esto para con el pueblo. Entonces, hermanos, santificar a Dios es vivir y obrar para que los propósitos de Él se cumplan. Se cumplan según su plan. Y no se cumplan de todos modos o a pesar de. Quiero aquí referirme a los líderes de la obra de Dios entre nosotros y cualquier líder que nos esté escuchando de otras iglesias, hermanas, a los jóvenes de la iglesia y a todos los hermanos. No nos conformemos con que a pesar de Dios bendice la obra, ¿ok? Y se santifica a sí mismo por amor a su buen nombre. ¿Okay? A veces yo he oído personas decir esto, pues de todas maneras Dios lo va a hacer a pesar de nosotros. No sé si te es conocido esta expresión, si te puedes identificar con ella, pero yo la he oído y es una tentación muy grande nosotros ser descuidados haciendo la obra de Dios. La pregunta entonces es, a pesar del pecado de irreverencia, de ociosidad, de discordia, de orgullo, de indisciplina, de ira y muchísimas otras actitudes pecaminosas, a pesar de todo eso, es que los ministerios dan algún fruto. Es porque Dios mismo se está santificando. En otras palabras, como les dije ahorita, sacando la cara por Él mismo. O es porque tú y yo le estamos santificando, haciendo la obra como debemos hacerla, en el orden y en las circunstancias que Dios nos dice por su palabra. En fin, santificamos a Dios guardando nuestra compostura, hermanos, teniendo dominio propio, confiando además que sus caminos, los caminos y los pensamientos de Dios, como dice Isaías, son más altos que los nuestros. No debemos andar forzando las circunstancias para que de todas maneras se haga mi voluntad, lo que yo quiero, pensando que lo que yo pienso y como yo lo quiero hacer o como yo desearía que fuera es mejor que como ya Dios en su consejo eterno y soberano ha determinado. Cuidado de nosotros no estar tomando el lugar que le corresponde a Dios con nuestro apresuramiento, si pudiéramos decir, con nuestro lenguaje y con nuestra astucia de conseguir de todas maneras que las cosas se hagan como nosotros queremos. Y cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que lejos hemos ido de lo que era la voluntad de Dios en ese o en cualquier otro asunto. Bien, guardemos entonces la compostura, hermanos. Santificar a Dios demanda una obediencia gozosa, llena de expectativas por lo que Dios hará. Es decir, con confianza en Dios, sin refunfuño ni queja, para que los demás vean la presencia y vean la acción de Dios. Cuando Dios dice que Él se santificó en ellos, lo que quiere decir es que Dios se dio a conocer en su carácter a ellos. Es lo que Dios quiere. Y como instrumentos de Dios, debemos ser todo lo cuidadosos, confiados que nos sea dado para que los demás vean en lo que es nuestro actuar, nuestra manera de hacer la obra de Dios haciéndose. No la obra nuestra, la obra y los propósitos de Dios cumpliéndose. Y entonces Dios sea reconocido y Él sea glorificado. Quiero terminar con dos citas bíblicas para todos y cada uno de nosotros. Vienen siendo dos directrices apostólicas que quiero presentarles a ustedes para cerrar esta reflexión en esta noche. La primera es en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
Y esta orden o esta exhortación la da el apóstol Pedro en el contexto de los padecimientos por la causa de Cristo, por la persecución que es inherente al Hijo de Dios que vive en integridad y que vive para obedecer a Dios en todas las cosas que Dios demanda de nosotros. En este mundo malo, antagónico, en este mundo que es enemigo de Dios de una manera abierta. Santifiquemos entonces a Dios, el Señor, en nuestros corazones. El segundo texto y último es 1 Corintios capítulo 1 y versículo 31. Como está escrito, dice el apóstol Pablo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nos corresponde a nosotros darle el mejor manejo posible para que en todo el Señor se lleve la gloria. Y nosotros, al final de cuentas, terminemos diciendo, Señor, siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Amén. Amén. Te queremos dar gracias por esta palabra, Señor, a través de la cual tú quieres despertar, Señor, nuestras conciencias, despertar nuestro ánimo, despertarnos, Señor, en este tiempo difícil que nos toca vivir, a la realidad de que tú eres Dios, que eres Dios presente, que eres Dios que a ti solamente basta con que nos acerquemos y te hablemos con toda confianza, trayendo todas nuestras luchas delante de ti. Señor, y en aquello que tú, por gracia, por pura gracia y como un privilegio para nosotros, nos pones a hacer para participar de tu obra, Señor, yo veo que tú quieres que nosotros miremos la manera correcta de hacerlas, como tú las enseñas, como tú demandas, para que en toda nuestra manera de vivir tú seas honrado y seas glorificado. Que de esta manera nosotros te busquemos de día a día, para que tú, Señor, ciertamente estés santificado en cada cosa que nosotros hacemos, decimos y aún las que pensamos, porque generalmente lo que pensamos se convierte en acción. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, y pido tu bendición sobre todo este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.